Puse la mesa del comedor lentamente, alisando cada servilleta como si la perfección pudiera hacer que la noche fuera diferente este año. La Navidad siempre había sido una época en la que yo desempeñaba un papel secundario y discreto. Ofrecía platos, reía suavemente y dejaba que las conversaciones de los demás se tragaran las mías. Aún así, una parte de mí esperaba que tal vez, solo tal vez, esta noche me vieran. Este es solo el comienzo de nuestra historia familiar. Dime desde dónde nos estás mirando. El aroma a pavo asado inundaba la cocina, cálido y reconfortante, pero mis pensamientos se posaron en algo más frío. Días atrás, pillé a mi sobrino encorvado sobre mi teléfono, con el pulgar moviéndose demasiado rápido, su sonrisa demasiado familiar. Al principio pensé que era curiosidad inofensiva, pero luego, cuando descubrí lo que me había enviado, mensajes burlándose de mí, tergiversando mis palabras, sentí como si una mano me apretara el pecho. Ahora, mientras las velas titilaban contra los cubiertos pulidos, supe que la comida no saldría como estaba previsto. Estaba a punto de devolverle multiplicado por 10 lo que me había robado. Así que adentrémonos en lo que pasó después de aquella noche en que descubrí a mi sobrino revisando mi teléfono. La imagen sigue nítida en mi mente. Su cabeza agachada, el pelo cayéndole sobre los ojos, el tenue brillo de la pantalla iluminando su rostro. No me vio allí, de pie en la puerta. Recuerdo observarlo en silencio, medio esperando que se detuviera, medio deseando estar equivocada, pero no se detuvo. Su pulgar seguía moviéndose rápidamente, y entonces soltó una risita, de esas que solo salen cuando alguien cree que se está saliendo con la suya. No dije nada entonces. En cambio, retrocedí en silencio, con el corazón presionando contra mis costillas a un ritmo extraño. Hay momentos en que la confrontación se siente demasiado pequeña para el peso de lo que acabas de descubrir, y este era uno de ellos. Mi teléfono no era solo un objeto, era una parte de mí. Mis fotos, mis notas guardadas, mis mensajes, cosas privadas que nunca quise que nadie más viera. Saber que lo había vivido, no con inocencia, sino con la intención de burlarse de mí después, me dejó inquieta de una manera que no podía quitarme de encima. Cuando abrí mis mensajes más tarde, vi la evidencia. Mensajes que no había escrito. Palabras que convertían cosas simples en bromas a mi costa, enviadas a sus amigos. Parecía menos una broma y más una revelación. Mi propio familiar descorriendo el velo, usando mi confianza como remate. Durante años había sido paciente, dejando pasar los comentarios, dejándome desvanecer en las reuniones. Pero esa noche, mirando la pantalla, me di cuenta de que la paciencia se había convertido en silencio, y el silencio en permiso. Me quedé despierta pensando en ello. Se acercaba la cena de Navidad, y una parte de mí quería dejarlo pasar, para evitar las olas que seguramente me azotarían si hablaba. Pero otra parte, la que había sido pisoteada tantas veces, no soportaba la idea de volver a sentarme en esa mesa, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pensé en todos los pequeños momentos, los comentarios desdeñosos, la forma en que a veces imitaba mis palabras cuando creía que no lo escuchaba. Nada de eso me había dolido tanto, porque ahora había entrado en un lugar que era solo mío. La idea se me ocurrió en silencio, poco después de la medianoche. Podría imprimirlos, todos y cada uno de los mensajes que me había enviado, ponerlos en tinta, irrefutables, sin las excusas que esgrimiría si lo confrontaba en privado. No se trataba de avergonzarlo, sino de sacar la verdad a la luz, donde todos pudieran verla. Él había usado mi teléfono para hablar en mi nombre, así que yo usaría sus palabras para hablar en el suyo.
En los días previos a la Navidad, llevaba ese secreto conmigo como un papel doblado en el bolsillo. En el trabajo, me encontraba absorto en mis pensamientos, ensayando lo que diría cuando llegara el momento. En el supermercado, mientras escogía arándanos y harina, imaginaba las caras de mi familia al leer las palabras. Una parte de mí se sentía culpable, casi como si estuviera tramando algo demasiado pesado para unas vacaciones destinadas a calentarme. Pero otra parte se sentía más fuerte que en años. No planeaba venganza, planeaba decir la verdad. Cuando fui a la imprenta, casi me río de lo mundano que era el proceso. El hombre tras el mostrador no sabía qué me estaba dando. Solo hojas de papel, tinta prensada en finas líneas. Pero para mí era como llevar la prueba de algo que siempre había vivido bajo la superficie. La falta de respeto, el desdén, la crueldad silenciosa. Cada página llevaba sus palabras, no las mías. Y esa distinción importaba. En casa, me senté a la mesa de la cocina, alisando el montón con las manos. Los metí en un sobre sencillo y los cerré con cuidado. Pensé en escribir nombres en el anverso. Madre, padre, tío, tía. Pero decidí no hacerlo. No, todos lo verían a la vez. Nadie se sentiría señalado. Y nadie fingiría ignorarlo. Cuando llegara el momento, simplemente los entregaría, uno por uno, como invitaciones a una verdad que ya había esperado demasiado. Hubo momentos en que casi titubeé. Mi hermana me llamó 2 noches antes de Navidad, con voz alegre, mientras me pedía que le llevara mi pastel de manzana. No sabía qué más le llevaría. Casi se lo conté entonces, casi revelé el plan, pero algo en mi interior me decía que me callara. Siempre había sido rápida en desestimar mis preocupaciones, restándoles importancia, como si yo fuera demasiado sensible. Si se lo decía ahora, encontraría la manera de hacerme sentir insignificante otra vez. No, tenía que revelarlo en el momento, delante de todos. En Nochebuena, guardé los sobres en mi bolso, entre los regalos envueltos en papel rojo y dorado. Nadie los notaría allí. Los revisé 2 veces para asegurarme de que estuvieran bien sujetos y luego me serví una copa de vino. El árbol brillaba suavemente en la esquina. Sus luces se reflejaban en los adornos que había coleccionado a lo largo de los años. Por un instante, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. No se trataba solo de un teléfono. Ni siquiera se trataba solo de él. Se trataba de años de silencio. Años de dejarme ser la sombra en la habitación. Pensé en mi padre entonces, en cómo me decía que la verdad se revela cuando menos te lo esperas. Nunca le creí del todo hasta esa semana, porque ahora la verdad no llamaba a la puerta. Estaba impresa, doblada, sellada y lista para ser repartida como un regalo que nadie había pedido, pero que todos necesitaban recibir. Al apagar las luces y acostarme, me di cuenta de algo inesperado. Ya no estaba nervioso. Estaba listo. Cuando pienso en por qué esta herida tan profunda, no se trata solo de mi sobrino presionando sus dedos sobre la pantalla de mi teléfono. Se remonta a mucho más atrás, a un largo patrón que me ha seguido en las reuniones familiares, como una sombra pisándome los talones. He pasado la mayor parte de mi vida adulta siendo la persona confiable, pero rara vez reconocida, la persona constante, pero rara vez celebrada. Esa noche, mirando fijamente esas palabras impresas, me di cuenta de que solo estaba repitiendo algo que ya había aprendido de las demás. En las cenas familiares, solía ser yo quien traía las guarniciones, sin que nadie se diera cuenta. La que ayudaba a Tit a limpiar la cocina en silencio, mientras todos los demás se quedaban junto al fuego. Mis hermanos tenían personalidades fuertes. Llenaban el ambiente de historias, debates y opiniones que ahogaban las voces más suaves. Me decía a mí misma que no me importaba,
que era mejor evitar los conflictos y dejar que ellos se llevaran el protagonismo. Pero las pequeñas cosas se acumulan con los años. Las bromas que parecían inofensivas. La forma en que se tomaban las decisiones sin mí. Incluso el simple hecho de que nunca me preguntaran qué había nuevo en mi vida. Mi sobrino se había criado en ese ambiente. Había aprendido que mi rol era ser tolerado, no respetado. Cuando lo pillé con mi teléfono, fue como ver a la siguiente generación continuar con la misma indiferencia. Solo que su versión llegó con la tecnología, con chistes escritos en hilos de mensajes y compartidos con amigos que yo no conocía. Su sonrisa de esa noche no nació de la soledad. Nació de los años que pasé viendo cómo la familia me ignoraba. Recordé un momento de hace años, uno que no había revivido en mucho tiempo. Mi hermana me había llamado presa del pánico porque se les había escapado el pago de la hipoteca. Me rogó que no se lo dijeras a nadie, y mucho menos que lo mencionara en eventos familiares. Le presté el dinero sin dudarlo. No era una fortuna, pero fue suficiente para que el banco no llamara a la puerta. Prometió que me lo devolvería, y lo hizo, pero lo que me quedó no fue el dinero, sino el secreto. Nadie más lo supo nunca. Y cuando vi a su marido presumir en Navidad de lo bien que administraban sus finanzas, me quedé en silencio. Ese fue el comienzo de darme cuenta de lo fácil que era usarme como red de seguridad, pero nunca honrada como tal. Este no fue el único caso. He pagado libros de la universidad discretamente. He metido dinero para la gasolina en sobres. He soportado largas llamadas telefónicas donde era más un oyente que un hermano. Cada vez me decía a mí mismo que esto era lo que hacía la familia. Pero el silencio posterior, la ausencia de reconocimiento, era su propia forma de borrar. Los mensajes burlones de mi sobrino solo reabrieron esa vieja herida. Puede que no supiera todo lo que había hecho, pero había heredado el tono, el desdén, la risa a mi costa. Así que, cuando estaba en esa imprenta, viendo al hombre pasar las hojas por la máquina, no solo pensaba en mensajes de texto. Pensaba en todos los años que pasé por alto, en cómo la invisibilidad puede pesar más que el conflicto. Me preguntaba si alguna vez me verían de otra manera, o si estaba destinado a seguir siendo el pariente confiable en un rincón, manteniendo las cosas en orden, mientras todos los demás hacían sus vidas a viva voz. Los sobres en mi bolso se convirtieron en algo más que una simple evidencia. Se convirtieron en una declaración. Decían: estoy aquí, y nadie hablará de mí. No era el tipo de regalo que nadie esperaba en Navidad, pero era el único que me importaba. En los días siguientes, no dejaba de imaginarme su cara al darse cuenta de lo que había hecho. Una parte de mí temía que lo destrozara de una forma que no pretendía. Al fin y al cabo, aún era joven. Aún estaba aprendiendo quién era. Pero entonces me asaltó otra idea. ¿Y si nadie lo detenía? ¿Y si llegaba quizá a la edad adulta creyendo que era aceptable tratar así a los demás? ¿Y si un día revisaba el móvil de su hijo y ni siquiera veía la ironía? Ese fue el momento en que dejé de cuestionarme si debía seguir adelante. No se trataba de un castigo, se trataba de claridad. A veces, la única manera de enseñarle a alguien es dejar que escuche sus propias palabras. Aún así, el peso de lo que llevaba no era fácil. Por la noche, me quedaba despierto imaginando todas las reacciones posibles. Mi hermano podría reírse, restándole importancia a la seriedad, diciendo que era solo niños siendo niños. Mi hermana podría ponerse a la defensiva, acusándome de avergonzar a su hijo, en lugar de abordar lo que había hecho. Otros podrían mirar sus platos en silencio, sin querer involucrarse. Había estado en ese silencio muchas veces antes y sabía cuánto quemaba.
Pero si volvía, esta vez no sería mío. Una noche, antes de la cena, coloqué los sobres sobre la mesa y los miré, uno al lado del otro. Blancos y sencillos, comunes. Si un desconocido los viera, no significarían nada. Pero dentro estaba la clave para cambiar el equilibrio que se había desequilibrado durante años. Toqué la solapa de un sobre y volví a pensar en mi padre, su voz firme diciéndome que la verdad no siempre grita. A veces susurra hasta que ya no puedes ignorarla. Ya no eran susurros. Estaban escritos en negrita, listos para ser leídos en voz alta sin que se me quebrara la voz. Para cuando llegó la mañana de Navidad, mi plan ya estaba bien asentado. Envolví mi pastel en papel de aluminio, guardé los sobres debajo de los regalos y conduje por calles tranquilas con techos escarchados. Mantuve las manos firmes en el volante. Por una vez, no entraba en una reunión familiar, sintiéndome inferior a los demás. Llevaba algo que no podían negar, algo que no solo me pertenecía a mí, sino a la verdad que todos habíamos fingido no ver. Aquella tarde de Navidad, conduciendo por la larga entrada de casa de mi hermana, sentía el peso de los sobres en mi bolso, aunque apenas pesaban. La casa ya brillaba con luces, coches alineados junto a la acera y risas que se filtraban por las ventanas. Aparqué. Me quedé allí un momento con las manos en el volante y me dije a mí misma que este año no me iría sintiéndome invisible. Dentro, el aire olía a canela y clavo. Mi hermana me recibió con una sonrisa, pero noté que echaba un vistazo rápido al molde para tarta que tenía en las manos, comprobando, como siempre, que había traído lo que esperaba. Se lo entregué sin decir nada y me quité el abrigo. La otra mano seguía rozando la correa de la bolsa donde esperaban los sobres. La sala ya estaba ruidosa. Niños persiguiéndose, mis hermanos discutiendo por los resultados del fútbol, mi sobrino en el sofá con el teléfono brillando en la mano. Apenas levantó la vista cuando entré, y sentí de nuevo esa punzada de desdén. Habría sido fácil volver a mi papel habitual, deslizarme silenciosamente en una silla al fondo de la habitación. Pero esta vez me aferré a mi propósito. A medida que avanzaba la noche, me dejé llevar por las conversaciones, aunque tenía la mitad de la mente en otra parte. Pensé en la Navidad del año pasado, cuando mi sobrino imitó mi forma de hablar en la mesa, provocando las risas de los demás. Sonreí con él en aquel entonces, aunque luego me senté en el coche a contener las lágrimas. Pensé en los cumpleaños, cuando mis regalos eran considerados insignificantes, comparados con los regalos más ostentosos de los demás. Todos esos momentos vivían en mi interior, cada uno un recordatorio de la facilidad con la que mi presencia era ignorada. Sin embargo, el recuerdo que afloró con más intensidad era de años atrás. Era Acción de Gracias, y había traído un postre que había pasado horas preparando desde cero. Nadie lo tocó. Mi sobrino, aún pequeño, arrugó la nariz y le susurró a su primo que se veía raro. Todos rieron, y mi hermana rápidamente llevó el plato al aparador, donde permaneció intacto toda la noche. Me fui a casa con él intacto. Lo guardé en la nevera y me dije que no importaba, pero sí importaba. Cada pequeño corte había sumado, y ahora estábamos aquí. Volví a mirar a mi sobrino. Estaba riendo con sus amigos hablando por teléfono, tecleando con los dedos. Por un instante, me pregunté si se estaría burlando de mí otra vez allí mismo, en esa habitación. Pensarlo me reafirmó. No se trataba solo de exponerlo, sino de negarme a aceptar el papel que me habían asignado en nuestra historia familiar. Más tarde, mientras ayudaba a mi hermana en la cocina, me preguntó si me había acordado de traer crema batida extra. No lo había hecho, y suspiró,
murmurando que debería habérmelo recordado. Era un detalle insignificante, pero me impactó. Siempre daba por sentado que necesitaba que me lo recordaran, que no podía asumir la responsabilidad como otros. Reprimí el impulso de defenderme, sabiendo que pronto mis acciones hablarían más que cualquier palabra. Después del postre, la familia se instaló en la sala. El papel de regalos seguía tirado en el suelo, y las luces del árbol se reflejaban en las cintas arrugadas. Metí la mano en mi bolso y toqué el fajo de sobres. El corazón me latía más rápido, pero tenía las manos firmes. Me recordé a mí misma que no se trataba de crueldad, sino de verdad. Esperé a que se calmara la charla. Mi sobrino se recostó en el sofá, desplazándose de nuevo, ajeno a todo. Era el momento ideal. Me puse de pie, con los sobres apretados contra la palma de la mano, y me aclaré la garganta. El sonido no fue fuerte, pero fue lo suficientemente penetrante como para atraer algunas miradas. Antes de terminar la velada, dije, me gustaría compartir algo con todos. Todas las cabezas se giraron. Mi hermana frunció el ceño, percibiendo algo en mi tono. Mi sobrino finalmente levantó la vista, con la confusión reflejada en su rostro. No titubeé. Caminé lentamente por la sala, entregando un sobre a cada persona. El crujido del papel llenó el silencio mientras los abrían, uno por uno. Observé cómo sus expresiones cambiaban. Sorpresa, luego incomodidad, luego los primeros indicios de reconocimiento. El rostro de mi sobrino palideció al comprender lo que estaban leyendo. Sus propias palabras, plasmadas en la página, burlándose de mí, burlándose de la familia, burlándose de cosas que nunca debieron haberse convertido en broma. Al principio, nadie habló. El silencio era denso, roto solo por el crepitar del fuego. Mi sobrino se removió incómodo, y su teléfono se deslizó de su mano al sofá. Mi hermana apretó los labios, sus ojos moviéndose entre él y yo. Mis hermanos bajaron la vista hacia las páginas, luego lo miraron a él, y luego se miraron entre sí. Me quedé de pie, tranquilo, esperando. No me correspondía explicarlo. Las palabras se explicaban solas. El silencio, después de que todos terminaron de leer, se hizo más largo de lo que probablemente fue. Nadie se movió, como si moverse en sus asientos pudiera aumentar el peso de las palabras. Mi sobrino tenía la cara roja, los hombros encorvados como si pudiera hundirse en el sofá y desaparecer. Me quedé de pie, firme, dejando que la sala absorbiera lo que tenían en sus manos. Mi hermana fue la primera en romper el silencio. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque su voz no denotaba curiosidad. Era aguda, exigente, como si ya supiera la respuesta y odiara que la revelaran delante de todos. «Son sus mensajes», dije simplemente. «Los que envió desde mi teléfono». Su mirada se dirigió a su hijo. Abrió la boca, la volvió a cerrar, y balbuceó algo sobre que era una broma. Las palabras sonaban débiles, frágiles contra el papel que yacía en cada regazo. Uno de mis hermanos silbó levemente, meneando la cabeza lentamente. «Esto está mal», murmuró. «Muy mal». Sentí que mis manos se relajaban a los costados. Por una vez, la verdad no se me había atascado en la garganta. No era yo quien intentaba convencer a alguien de algo que no quería creer. Estaba ahí, frente a ellos. Innegable. Mi sobrino por fin recuperó la voz. «Solo era por diversión», dijo, subiendo el tono, a la defensiva. «Todo el mundo bromea. Lo estás convirtiendo en algo que no es. Pero la habitación ya no estaba de su lado. Lo notaba en la forma en que mis hermanos lo miraban, en cómo mi hermana apretaba la mandíbula. Las palabras de esas páginas habían convertido la risa en silencio. Se había burlado de más que solo de mí. Había hurgado en secretos familiares, imitado costumbres,
reducido asuntos serios a frases ingeniosas. Creía que todo era invisible, encerrado en la seguridad de sus conversaciones privadas. Ahora estaba expuesto bajo el resplandor de las luces navideñas. Podría haber hablado entonces, podría haberle contado cómo me sentí al descubrir sus palabras, cómo años de pequeños desaires me habían llevado a este momento. Pero no lo hice. El silencio fue más poderoso que cualquier sermón que pudiera darle. Lo obligó a reflexionar sobre sus decisiones. Obligó a la familia a reflexionar sobre lo que habían ignorado durante tanto tiempo. Finalmente, mi hermana volvió a hablar. Su voz era baja, desprovista de su anterior mordacidad. ¿De verdad enviaste todo esto? Él asintió de mala gana, con los ojos fijos en el suelo. El silencio se prolongó, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Miré a mi alrededor, rostros que conocía de toda la vida, y por una vez no me sentí como un personaje secundario. Me sentí como quien sostenía el suelo bajo nuestros pies. La noche continuó, aunque nada parecía igual. Las conversaciones eran cautelosas, cortantes. Mi sobrino evitaba mi mirada, con el teléfono intacto a su lado. Me senté en silencio, escuchando, dejando que el cambio se asentara. No había triunfo en ello, solo una especie de calma que no había sentido antes. Más tarde, mientras retiraban los platos y recogían los abrigos, mi hermana me llevó aparte en el pasillo. Tenía el rostro pálido y la mirada cansada. Podrías haberlo gestionado de otra manera, susurró. La miré a los ojos. Él también podría. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, apretando los labios hasta formar una fina línea. Por una vez, no tenía una excusa fácil para desestimarme, para dejar de lado mis sentimientos. Ese silencio entre nosotros decía más que cualquier discusión. De camino a casa esa noche, con las calles oscuras y silenciosas, pensé en todo lo sucedido. Los sobres habían cumplido su función, pero no se trataba de humillarlo. Se trataba de negarme a dejar que me borraran de nuevo. Él había cruzado una línea, y yo también la había trazado. Lo que más me sorprendió fue lo estable que me sentí. Sin temblores al volante, sin dudas. Por primera vez en años me sentí comprendido. Y eso, más que nada, fue el verdadero regalo de la noche. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El silencio de mi casa me envolvió como un recordatorio de que la noche anterior sí había sucedido. Me quedé un rato en la cama, mirando al techo, recordando los detalles de la cena de Navidad. La habitación llena de rostros sorprendidos. El silencio que siguió. La postura encorvada de mi sobrino. El susurro de reproche de mi hermana en el pasillo. Hacía mucho que no salía de una reunión familiar sin sentirme insignificante. Y aunque no estaba celebrándolo, tampoco cargaba con el peso habitual del arrepentimiento. Preparé café y me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había cerrado esos sobres hacía apenas unos días. El fajo ya no estaba, repartido entre quienes más necesitaban verlos. Me pregunté qué habrían hecho con ellos, si los habrían guardado, tirado, vuelto a leer en privado. Dudaba que alguien lo mencionara pronto, pero sabía que no era algo que pudieran olvidar fácilmente. Por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi hermano, el más callado, que solía evitar los conflictos familiares. Escribió: «Hiciste bien en hacerlo. Era necesario decirlo. Solo 6 palabras, pero las leí una y otra vez, sintiéndome cada vez un poco más firme. Durante años había sido yo quien estaba al margen, y ahora, aunque fuera mínimamente, alguien me había apoyado. Más tarde ese día, mi sobrino también me envió un mensaje. No era una disculpa, al menos no como yo te hubiera querido.
¿Tenías que hacerlo tan público?, preguntó. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de responder. Si lo hubieras mantenido en privado, yo también lo habría hecho. Era la verdad, pura y simple. No respondió. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no como solían ser después de las fiestas. No cargaba con amargura el año nuevo. En cambio, sentí algo desconocido. Paz. Seguí con mis rutinas. Recogí los adornos que sobraban y los guardé. Cada tarea me hacía sentir como si estuviera despejando espacio, no solo en mi casa, sino también en mí misma. Aún así, los recuerdos persistían. Pensé en los años de pequeñas humillaciones, en cuántas veces había elegido el silencio para mantener la paz. Me di cuenta de que el silencio no había mantenido la paz en absoluto. Solo me había mantenido invisible. Las acciones de mi sobrino me habían obligado a elegir otra cosa esta vez, y de una manera extraña. Casi me sentí agradecida, no por lo que había hecho, sino por el impulso que me había dado para finalmente hablar en un idioma que no podía ignorar. Una noche, mientras leía junto a la lámpara, sonó el teléfono. Era mi hermana. Por un momento pensé en dejarlo en el buzón de voz, pero contesté. Su voz era vacilante, desprovista de su habitual seguridad. He estado pensando en lo que pasó, dijo. Esperé. Lo avergonzaste, añadió, pero su tono no era acusador. Parecía más bien que intentaba procesarlo en voz alta. Se puso en ridículo. Respondí. Solo me aseguré de que nadie pudiera fingir lo contrario. El silencio se extendió entre nosotras. Luego, con más suavidad, dijo. No me había dado cuenta de lo mucho que te sentías marginada. Casi me río porque... ¿Cómo ibas a ignorarlo? Pero me tragué la risa. No querías darte cuenta, dije. Esta vez no hubo discusión. Solo una larga pausa, seguida de un silencioso... Quizás tengas razón. Después de colgar, me quedé en silencio, con el peso de sus palabras dando vueltas en mi mente. Quizás tengas razón. No fueron una disculpa, no del todo, pero abrieron un espacio donde algún día podrías vivir. La semana siguiente, visité a una amiga para almorzar. Conocía fragmentos de mi historia familiar desde hacía años, las frustraciones que rara vez expresaba, pero que no podía ocultar del todo. Le conté sobre la Navidad, sobre los sobres, sobre el silencio que siguió. Se recostó en su silla, sonriendo levemente. «Por fin te defendiste», dijo. «Eso no es crueldad, es supervivencia». Sus palabras se asentaron en mí como piedras que me anclaban en el suelo. Durante años había equiparado defenderme con ser cruel, como si trazar un límite fuera lo mismo que quemar un puente. Pero quizá no lo fuera. Quizá simplemente se trataba de negarme a dejar que otros decidieran quién era yo. De camino a casa, volví a pensar en mi sobrino. Me preguntaba si recordaría aquella noche dentro de unos años, cuando fuera mayor, cuando tuviera hijos. ¿Recordaría la vergüenza en su rostro? ¿Recordaría cómo la sala se volvió contra él? ¿Recordaría mi silencio mientras sus palabras eran más elocuentes que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho? Esperaba que sí. No para castigarlo, sino para recordarle lo que significaba ser descuidado con la dignidad de otra persona. Para cuando llegó el año nuevo, me sentía diferente. No me había transformado de la noche a la mañana, sino que había experimentado un cambio irreversible. Mi sobrino había intentado burlarse de mí, pero al final, él había escrito la historia de su propia ruina. Y yo, por fin, había llegado al centro de la habitación. En las semanas siguientes, los ecos de la cena de Navidad persistieron más de lo esperado. Pensé que la gente podría enterrar el incidente,
olvidarlo como una de esas cintas arrugadas del intercambio de regalos. Pero, en cambio, parecía resurgir silenciosamente. Mi hermano me llamó 2 veces solo para ver cómo estaba, algo que nunca había hecho. No mencionó los sobres directamente, pero había algo más suave en su voz, una confirmación bajo la charla intrascendente. Mi sobrino, en cambio, me evitaba. En una reunión familiar a principios de enero, apenas me miró. Pasó la mayor parte de la noche en un rincón, jugueteando con su teléfono, aunque esta vez era más un escudo que un arma. Noté que su risa era más corta, incluso forzada, y que parecía más cuidadoso al hablar. Me di cuenta de que el mensaje le había llegado después de todo, aunque quizá no de la forma que él imaginaba. El tono de mi hermana conmigo también cambió, aunque era menos directo. Me preguntaba mi opinión con más frecuencia cuando estábamos en la misma habitación, sobre comidas o planes, como si estuviera tanteando el terreno. No era una disculpa, pero era un comienzo, y lo tomé como lo que era. Después de años de ser ignorada, incluso el más mínimo reconocimiento se sentía como aire que llenaba un espacio que casi había olvidado que existía. Una noche, me encontré sentada de nuevo a la mesa de la cocina, la vieja mesa de roble que mi padre había construido hacía décadas. La había moldeado a mano, lijando la superficie hasta dejarla lisa, tallando pequeñas muescas en los bordes para darle una sensación de robustez. Habíamos comido innumerables veces en ella, discutido sobre ella, celebrado cumpleaños y festividades a su alrededor. Ahora se alzaba como testigo silencioso de mi propia pequeña revolución. Pasé los dedos por las ranuras, pensando en cuántas veces me había sentado allí, en silencio. La mesa no había cambiado, pero yo sí. Me pregunté qué habría pensado mi padre de lo que había hecho. Era un hombre de pocas palabras, alguien que creía que las acciones contaban la verdad. Lo imaginé asintiendo en silencio, sin necesidad de decir mucho, simplemente comprendiendo. Ese pensamiento me tranquilizó. Para febrero las cosas habían empezado a tomar un nuevo ritmo. Las cenas familiares eran menos tensas, aunque el recuerdo de la Navidad rondaba por los bordes. Mi sobrino seguía siendo diferente. Una vez lo sorprendí observándome, como si quisiera hablar pero no encontrara las palabras. No lo presioné. Las lecciones a veces tardan en florecer, y forzarlas solo las marchita. Aún así, hubo momentos en que me pregunté si había ido demasiado lejos. Lo había avergonzado de una manera que lo endurecía en lugar de enseñarle. A altas horas de la noche, esas dudas me asaltaban. Pero entonces recordaba los años de silencio, cómo cada pequeño desaire se había acumulado, hasta que mi voz parecía innecesaria, incluso para mí. Los sobres no eran para humillarlo, eran para restaurarlo. En el trabajo, una compañera a la que conocía desde hacía años comentó que me veía diferente. Más segura de mí misma, dijo. Me reí, sorprendida. Pero más tarde, conduciendo a casa, me di cuenta de que tenía razón. Algo en mí había cambiado, no solo en la familia, sino en todas partes. Me comportaba de forma diferente, no más ruidosa, sino más clara, como si por fin hubiera decidido que mi presencia importaba. Para la primavera la historia se había convertido en un recuerdo, aunque aún tenía peso. Mi sobrino por fin me habló directamente una tarde que pasé por casa de mi hermana. Estaba de pie en la puerta, incómodo, con la voz más baja de lo que recordaba. «No debí haber revisado tu teléfono», dijo, «y no debí haberte enviado esas cosas». No fue muy elaborado, pero fue sincero. Asentí, mirándolo a los ojos. «Gracias por decir eso». Se removió, mirando sus zapatos. «Es que pensé que a nadie le importaba lo que escribía. Fue una estupidez».
Importaba, dije. Las palabras siempre importan. Por primera vez vi que realmente me escuchaba. Fue como si el terreno entre nosotros se hubiera movido, no del todo, pero lo suficiente como para empezar de nuevo. Esa noche, de vuelta en la mesa de la cocina, pensé en cómo la justicia no siempre se da en grandes gestos. A veces se da en pequeños reconocimientos, en el silencio de pasar una página. Los sobres habían sido dramáticos, sí, pero lo que dejaron atrás fue más sutil. Un nuevo espacio para existir como yo misma, sin disculpas. Y me di cuenta de que eso era todo lo que siempre había querido. Así que veamos cómo todo finalmente se resolvió en los meses posteriores a la Navidad, porque las consecuencias fueron muy graves. Para cuando llegó el verano, la historia de aquella cena ya formaba parte de la memoria familiar, de esas cosas que nadie mencionaba directamente, pero que todos llevaban en silencio. Las reuniones se sentían diferentes, no hostiles, sino cautelosas, como si la gente estuviera aprendiendo a tratarme de maneras que nunca antes se habían molestado en hacer. En Pascua fue cuando más lo noté. Nos sentamos alrededor de otra mesa llena, con jamón y guisos humeantes en el centro, y por primera vez alguien me pidió que dirigiera la oración. Era la esposa de mi hermano, con una voz despreocupada pero sincera. Dudé un momento, porque nunca antes me había tocado a mí. Mi hermana solía asumir ese papel, o alguna de mis primas mayores. Pero todos inclinaron la cabeza y esperaron, así que hablé. Fue un discurso breve, firme, sin ensayo, pero después me di cuenta de que no me temblaban las manos. Mi sobrino se sentó frente a mí ese día. Estaba más tranquilo, más pensativo. Cuando lo miré, esta vez no apartó la mirada. No hubo sonrisa ni encogimiento de hombros, solo reconocimiento, simple y claro. No era perdón, y no tenía por qué serlo. Lo importante era que la dinámica entre nosotros había cambiado. Me había visto actuar de una forma que no esperaba, y eso le marcó. Una tarde de julio, fui a ayudar a mi hermana con el jardín. Me había llamado, algo que rara vez hacía a menos que necesitara ayuda. Podamos setos juntas, con el sol pegando fuerte, y durante la primera hora, la conversación fue superficial. Pero entonces dejó las tijeras y dijo: «He estado pensando en esa noche». Me sequé el sudor de la frente, esperando. «Tenías razón», dijo ella. «Estaba enojada contigo por avergonzarlo, pero debería de haber estado enojada con él por haberlo hecho desde el principio». Solté un suspiro lento. Escuchar esas palabras fue como abrir una puerta, una que había estado rechazando durante años. «Sé que no siempre he sido justa contigo», añadió mirando al suelo. «Has hecho más por esta familia de lo que nadie imagina, y supongo que no quería verlo». Asentí, sin apresurarme a llenar el silencio. Ella necesitaba decirlo, y yo necesitaba oírlo. Cuando por fin volvió a mirarme a los ojos, no era la misma mirada de desdén a la que me había acostumbrado. Era más suave, con un matiz que incluso podría convertirse en respeto. Esa noche, de vuelta en casa, volví a sentarme a la mesa de mi padre. La madera estaba desgastada, con arañazos de años de uso que la atravesaban. Los recorrí con la mano, pensando en el viaje desde aquel diciembre hasta este momento. Los sobres habían sido audaces, sí, pero lo más importante era lo que desencadenaban. Crearon espacio para conversaciones inéditas. Forzaron la honestidad donde reinaba el silencio. Cuando llegó el otoño, organicé una pequeña cena. No fue una cena suntuosa, solo unos platos servidos con esmero. Mis hermanos y sus familias se agolparon en casa por primera vez en años. Observé cómo la gente ayudaba sin que se lo pidiera,
cómo mi hermana elogiaba la comida, cómo mi sobrino llevaba los platos a la cocina sin que yo se lo pidiera. Pequeñas tareas, pero importantes. Más tarde esa noche, después de que todos se fueran, me quedé en la tranquilidad de mi casa y sentí algo que no había sentido antes en relación con mi familia. Equilibrio. No perfección, ni reconciliación en un cuento de hadas, sino equilibrio. Ya no era yo la marginada. Mi voz se había forjado un lugar y se había quedado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la cena de Navidad nunca se había tratado de venganza. Se había tratado de restaurar algo en mí que se había desgastado durante años. El error de mi sobrino había desvelado la verdad y había decidido no volver a enterrarla. Y al hacerlo, finalmente había salido del segundo plano en el que me habían metido durante tanto tiempo. Ese fue el regalo que me hice y el que nadie me pudo quitar.